últimos 10 años, esta última década, lo que se registró fue que las exportaciones de programas entonces y también ahora con la implementación de inteligencia artificial se multiplicaron por 16 y eso lo que hizo fue entonces aumentar muchísimo los números de facturación. Tengamos presente que en el 2013 los números eran de 150 millones de dólares, lo que entonces representaban las exportaciones de este segmento productivo de la industria del software, y una década más tarde, para el 2023, ya se estaban registrando 2.500 millones de dólares. Pero para hablar de esto, ¿cómo es entonces que está hoy el panorama, una radiografía de la industria del software y entender más cómo está entonces la demanda en el mercado interno y también en el externo con las exportaciones? Hoy vamos a estar recibiendo a Reynaldo Yáñez, que es CEO y directivo de Red Mouse AI. Muy buenas tardes, Reynaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? A vos y a toda tu audiencia. Es un gusto saludarlos. Bien, bueno, ¿nos ayudas entonces a poder tener una foto de la industria, cómo está moviéndose en estos días, cómo está entonces el mercado interno y también el mercado internacional, las exportaciones de estos programas? Sí, con gusto. La industria del software en Argentina se encuentra, como decías, en un gran dinamismo y crecimiento. Bueno, el sector ha logrado posicionarse a través de los años como uno de los principales motores de la economía del conocimiento en el país y, bueno, tiene un fuerte enfoque en lo que es innovación y desarrollo de tecnologías emergentes. Entre una de ellas podemos destacar a la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos un aumento sostenido de la demanda, tanto interna o local como internacional, y bueno, eso se debe a un fuerte interés por la digitalización y lo que ha impulsado a empresas a ampliarse, a expandir sus operaciones digamos, abrazar y mejorar sus capacidades tecnológicas, ¿no? ¿Y cómo es el impacto entonces de la incorporación de estas herramientas, ahora también entonces con el apoyo de estas nuevas tecnologías con inteligencia artificial para el uso de las empresas? Por ejemplo, aplicado esto, como ustedes están haciendo, aplicado a las empresas de call center precisamente. Sí, nosotros vemos que la inteligencia artificial aplicada a call centers produce una mejora en la reducción de costos, produce también una mejora en la adopción de soluciones y en la satisfacción del cliente, lo cual implica una experiencia del usuario muchísimo más rica. Transicionamos desde modelos que van desde bueno, los típicos chatbots, pero los humanos queremos hablar con humanos, nos interesa la interacción humana, con lo cual vamos a un modelo de copiloto o copilot, que es lo que estamos viendo como tendencia en la industria, ¿no? Es decir, utilizar la inteligencia artificial para redirigir los procesos productivos hacia una asistencia del humano para una mejor llegada al cliente o al usuario de la plataforma en cuestión, lo cual impacta enormemente en la reducción de costos, impacta en la calidad de la experiencia del usuario y a su vez en una mejor adopción de cualquier tipo de herramienta digital digamos, de interacción con ese cliente, ¿no? Y acá, digamos, en el mercado local, ¿cómo se compone esta industria, no? Generalmente, ¿qué predominan más? ¿Tipos de empresas chicas, micro, pymes? ¿Cómo está compuesto esta? ¿Cuál es el escenario que tenemos acá en Argentina? Bueno, tenemos un escenario de un sector muy pujante que le da trabajo, según el CESI, el último año, a más de 120.000 personas, con un desagregado en, digamos, grandes compañías, pero también un sector pyme muy pujante y digamos, una mejora de calidad que es transversal al tamaño de compañía. Es decir, la competitividad por esta demanda local e internacional hace que las empresas tengamos que innovar constantemente y producir mejores resultados con la tecnología, ¿no? Ujú. Acá en Argentina suele darse el camino a la inversa, o sea, primero empiezan estas empresas exportando y después buscando clientes acá locales. ¿Cómo se puede revertir
esa tendencia, ¿no? Que realmente las empresas se funden, arranquen acá y que puedan primero hacer digamos, su clientela acá local en el mercado interno para después recién lanzarse al exterior. ¿Cómo lograr eso? ¿Ustedes entienden Es que una, este segmento tiene apoyo como para lograr eso o no? bueno, es una muy buena pregunta. Por un lado, digamos, como dijimos, la industria es muy pujante y la necesidad de digitalización es constante, con lo cual las empresas se apalancan digamos, aún en los entornos de algo de incertidumbre económica, se apalancan en alguna estrategia, como por ejemplo la estrategia de exportación o de cobrar esos servicios en moneda dura. En particular, puedo hablar de un núcleo de empresas que nos estamos enfocando también, además de hacer o de implementar esa estrategia, lograr un estadio de soberanía tecnológica, o sea, la soberanía tecnológica entendida como la creación, digamos, puertas adentro del país de tecnología de punta, como ser modelos específicos o reentrenados de inteligencia artificial. En el caso de RedMouse, una red de cálculo distribuido y paralela que es, digamos, absolutamente dependiente de costos locales, con lo cual eh, esa estrategia de, bueno, cobrar en moneda dura y además darle un foco muy grande a la exportación, se ve complementada con esta estrategia adicional de generación de tecnología de base dentro del país. ¿Cómo podrías definir en palabras simples para que lo pueda entender cualquiera que nos esté escuchando qué es la inteligencia artificial inclusiva, qué es lo que ustedes están entonces impulsando, ¿no? Perfecto. La inteligencia artificial inclusiva es un concepto que tiene que ver con, bueno, incluir a la diversidad. Es decir, nosotros detectamos que existía un desafío muy grande en la industria, que es lograr que los motores de inteligencia artificial detecten la voz humana de una manera correcta, y eso, digamos, tiene un desafío aún mayor en los casos de disfluencias o de habla no normativa. Entonces, nosotros pusimos el foco en lograr motores de inteligencia artificial, es decir, motores tecnológicos capaces de entender la voz humana, que es un problema en general muy difícil, computacionalmente hablando o técnicamente hablando, aún para los casos de donde se presenten disfluencias o incluso habla no normativa. Entonces, desplegamos nuestro arsenal tecnológico en función de la ayuda de esos perfiles, tanto en transcripciones de audio a texto de contexto largo, que son realmente difíciles desde el punto de vista tecnológico, y también en bueno, la tecnología para call centers, que es específica, pero que también produce un resultado de alta eficiencia y alta precisión en esos casos, ¿no? Entonces, un poco el modelo es hacer que la tecnología incluya y no excluya a las personas. Reinaldo, cuando estás marcando esto de trabajar incluso con casos de habla no normativa, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, por ejemplo, a, digamos, discapacidades en el habla o, digamos, capacidades diferentes, distintos flujos verbales, por ejemplo, cuando una persona presenta algún grado de tartamudez o presenta alguna discapacidad en el aparato, digamos, verbal que hace que no pueda expresarse al ritmo que los motores tradicionales esperan para poder producir un resultado. Entonces obtuvimos en un set de pruebas muy amplio de miles de horas de transcripción unos resultados muy alentadores y además, bueno, que no se podían lograr digamos, un resultado de fuerza bruta, entre comillas, o sea, o poniendo gente a tratar de entender lo que se hablaba en ese audio, con lo cual es un resultado sumamente alentador y que a su vez, digamos, tiene un impacto social innegable, ¿no? Y maravilloso. Ustedes entonces con estas herramientas vienen a completar, digamos, una laguna que había respecto de los otros sistemas u otros programas que no podían llegar a detectar, por ejemplo, estos casos especiales de estas sistemas de habla no normativa, digamos. Sí, exactamente. Digamos, lo que hicimos fue, digamos,
cubrir una brecha que existía en el mercado, tanto local como global. Empiezan a existir soluciones de este tipo a partir del año pasado, o sea, esto es muy, muy reciente, estamos como en punta de lanza en ese aspecto, y además estos resultados son en casos de la vida real, ¿no? O sea, casos de, por ejemplo, foros específicos de discapacidad o foros específicos de inclusión y diversidad que, digamos, tienen como invitados a personas que están en estas condiciones y que necesitan expresar, bueno, sus ideas, su feedback de distintos procesos, y esta tecnología los ha ayudado a tener una voz por primera vez en muchos años, porque aún con el esfuerzo manual o aún con el esfuerzo, digamos, con la mejor voluntad humana y manual, no se llegaba al estadio de resultado que pudimos lograr con la aplicación de tecnología, ¿no? Bueno, eso es muy alentador, muy prometedor también, no solamente entonces para poder incorporarlo en instituciones para trabajar, digamos, laboralmente, sino también en instituciones educativas, ¿no? Eso Así es muy así es. importante. ¿Y cuál es el mercado que tiene más preponderancia hasta ahora que ustedes estén abasteciendo? Perfecto. Hay un mercado, digamos, que tiene que ver con call centers y con, digamos, transcripción de grandes volúmenes de información, que a su vez tienen un modelo que permite, además de la transcripción, hacer detección de sentimiento del habla, hacer detección de otros parámetros del habla que permiten correlacionar comportamientos. Con esto que quiero decir, lo quiero explicar sencillo. eh, Podemos detectar qué es lo que está sucediendo en una determinada llamada. Como dije, los clientes o los usuarios o las personas queremos hablar con personas, no queremos ser atendidos por máquinas en general. Entonces, en este modelo, en donde existen call centers que están gestionando la demanda de soporte o de ventas o lo que fuere, esas personas tienen asistentes vía RedMouse o vía esta tecnología de inteligencia artificial que les produce una sugerencia de mejora concreta, un resumen de la llamada, una cantidad de ítems a pulir en la conversación, como dije, para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, por un lado está digamos, el mercado de lo que es global y masivo, que sería call centers en contexto corto, y también tenemos un gran mercado en lo que es institucional, porque podemos producir transcripciones de contexto largo, digamos, con habla normativa o difluente, digamos, para verticales o segmentos variados, como pueden ser la psicología, antropología, digamos, la investigación de historia, de cualquier otra área del conocimiento, o inclusive áreas que mezclan lo coloquial con lo técnico, como ser el caso de biología celular o medicina, etcétera, ¿no? Entonces, es una tecnología muy amplia que permite mucha generalidad y también no perder precisión a la hora de interpretar el lenguaje hablado, tanto técnico como coloquial. Ujú. Vos bien estabas indicando esto de que la gente quiere ser atendido por una persona, porque en la mayoría de los casos, cuando uno es atendido por estos, digamos, estos asistentes virtuales, muchas veces deja directamente, porque son tantos pasos, y bueno, y ahora marca el 1, o marca el 8, o marca y al final no conseguís la respuesta de lo que vos estás. Y lo último que te preguntan es, ¿está contento? ¿Le resolvimos la pregunta? Y terminás poniendo no, o directamente cerrando la ventana de chat. Eso es lo que pasa, por eso es tan importante poder... Exactamente. Como vos mencionás, perdón que te interrumpí, pero sí, exactamente. Voy rápidamente a la respuesta. Como estábamos hablando, a las personas nos gusta hablar con personas. En general, ese es el paradigma. Y lo primero que se hizo, digamos, en la industria de la inteligencia artificial es lo que, bueno, generalmente se hace para, digamos,
tratar de atender una solución de la manera que la tecnología permite, ¿no? O sea, hubo un salto exponencial en la calidad de la tecnología, entonces se la intenta poner al servicio inmediatamente de lo humano, de lo que es interacción humana. Entonces la primera solución que surge es crear chatbots, crear agentes automatizados, con el resultado después de un tiempo de que esos agentes producen una barrera de entrada muy significativa y hacen que la tecnología excluya, ¿no? Entonces, el segundo approach, la segunda iteración de la tecnología, porque si esto se va moviendo como en olas que nunca terminan y siempre va evolucionando, el siguiente approach, el siguiente paradigma es este paradigma asistivo, ¿no? Que vemos desde Deep Blue con, bueno, Kasparov digamos, perdiendo contra una máquina jugando al ajedrez, y luego Kasparov uniéndose a la máquina para producir entrenamiento de ajedrez mucho más rico, más profundo, diverso, más innovador. Lo mismo vemos en el terreno digamos, de la conducción asistida de automóviles, con Tesla y sus algoritmos de visión artificial que producen, digamos, resultados de asistencia o de copilot. Y lo mismo está sucediendo en estas tecnologías que van hacia los call centers, que es que el modelo de hablar con una persona no se pierde, porque no queremos perder lo humano, pero sí aportamos al humano una dimensión nueva o unas dimensiones nuevas que nos permiten mejorar esa experiencia y no poner barreras de entrada. Reinaldo, la última te hago cortita ya para cerrar y despedirte. Con la experiencia que ustedes están teniendo con la implementación entonces de estos sistemas, trabajando directamente con call centers, ¿cuál es el impacto en la rentabilidad? ¿Qué es lo que están viendo con los clientes? Bueno, el impacto es altísimo, hay un impacto en costos que es altísimo porque vamos de un paradigma anterior de revisión manual de algunas conversaciones a la revisión total el conjunto completo de interacciones, con lo cual podemos aportar a este paradigma omnicanal que tienen los call centers, que es atender al cliente con una visión 360, una visión más global, y bueno, no solamente en costos, sino también en tiempos digamos, de atención, mejora mucho el tiempo de respuesta porque hace que la gente sea absolutamente preciso sobre la respuesta, que tenga elementos de conversación que son totalmente personalizados. Entonces, mejora la experiencia del usuario porque le permite una llegada mucho más directa, más humana y más relevante. Muy bien, muchas gracias por este contacto, Reinaldo. Nos estamos viendo. Gracias.